Hola a todos, esto es Patercos Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje y Confección Online patercos.com, y en este vídeo quiero compartir con vosotros 5 tips de costura que para mí son imprescindibles. Yo los uso siempre. Y bueno, aprovechando que este mes de abril he lanzado el curso de costura para principiantes que está en la web, ¿vale? Abajo en la cajita de la descripción tenéis el enlace por si queréis ver el temario, por si queréis ver la información del curso. Pues bueno, aprovechando que ha salido el curso, como digo, pues os dejo estos tips que estoy segura de que si no los conocéis os van a ayudar. Vamos a ello. El primer tip va sobre alfileres. A la hora de colocar alfileres cuando estamos cosiendo una prenda, imaginaros, esta es la costura que queremos coser junto con otra. Los alfileres siempre los vamos a colocar perpendiculares a la costura. Los colocamos así porque de esta manera cuando vamos pasando la máquina, que nos vendría perpendicularmente, hay menos posibilidad de que la aguja al pasar por encima del alfiler nos impacte con este y se nos pueda romper o bien la aguja o bien el alfiler. Y esto puede pasar muchas veces, ¿no? Imaginaros que vamos poniendo los alfileres así, paralelos al borde, y vamos con la máquina pasando. Hay mucha posibilidad de que la aguja impacte con el alfiler, y más si además ponemos muchos. Por lo tanto, el alfiler siempre perpendicular. Esto no quiere decir que no pueda impactar. Igualmente el alfiler sigue estando ahí y cuando la aguja pasa puede pegar. Entonces, en un tejido como este, con una plasilla que es resistente, tiene cuerpo, no pasa nada, y además es algo rústico, ¿no? No pasaría, a ver, mejor que no pase, pero aun si la aguja se nos rompiera seguramente no nos dañaría el tejido. Pero si estamos utilizando un tejido de satén, un raso, un crepe, una gasa, tejidos más delicados, si la aguja nos impacta con el alfiler, lo que va a pasar es que al romperse se nos va a hacer una carrera en el tejido. Y si se nos hace una carrera en el tejido ya hemos fastidiado la pieza. Por lo tanto, y aún así cuando estamos cosiendo un tejido tipo eso más delicado, os diría que antes de llegar al alfiler lo quitemos. Seguimos, llegamos al siguiente, lo quitamos y no pasamos, de esta manera no estamos pasando la aguja por encima de ningún alfiler. El segundo tip es para cuando tenemos que hacer una costura que tiene volumen. Por ejemplo, aquí tengo hecha una costura recargada e imaginemos que quiero hacer un dobladillo doble. Esto implica que la zona de donde está la costura va a ser bastante más gorda que el resto del dobladillo. Por lo tanto, empezaríamos a coser. Y al llegar a la zona de la costura se nos crearía un escalón que nos hace difícil avanzar manteniendo la puntada uniforme como lo hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Con el mismo largo. ¿Qué hacemos? Cogemos un cartoncito, una plajita, puede ser de cartón, de plástico, algo que tenga como un poco de volumen, que sea una lámina con volumen. Esto es un cartoncito de una libreta, vamos. Levantamos el prensatelas y ponemos el cartoncito por debajo de la tela y pegado a la aguja que tiene que estar clavada en el tejido. Bajamos el prensatelas y seguimos cosiendo. Quitamos el cartoncito .
y el pespunte nos ha quedado perfecto. El tercer tip es una manera de tener una guía para hacer un pespunte a una distancia paralelamente al borde del tejido, a una distancia en especial. Imaginaros que queremos hacer un pespunte recto a 3-4 centímetros y las guías de la máquina solo llegan hasta 2 centímetros. Si bien algunas máquinas vienen con un instrumento que ya nos sirve de guía, si no lo tenemos también podemos crearlo nosotros mismos. Partiendo de donde está la aguja, si yo quiero lo pongo aquí, la aguja quedaría a esta altura y yo quiero una línea a 5 centímetros, por ejemplo. Con cinta de carrocero podemos pegarla en la base de la máquina y ahora al coser solo tenemos que seguir el borde de la cinta de carrocero. Nos queda una línea totalmente paralela al borde. Este tip me gusta mucho y es para hacer dobladillos de un ancho determinado y de una manera muy sencilla. Imaginemos que queremos hacer un dobladillo de 1,5 centímetros de ancho, un dobladillo doble. Pues pongamos la primera doblez, la haremos a 0,5. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la puntada de la máquina muy larga, a 4, la más larga que podáis, y bajamos un poco la tensión de la máquina. Hacemos un pespunte por el borde a 0,5, que es la primera doblez. Y ahora hacemos un segundo pespunte a 2 centímetros del borde. ¿Por qué a 2 centímetros? Porque el dobladillo hemos dicho que queremos que el ancho sea de 1,5, pero más los 0,5 que le hemos dejado para la primera doblez harían 2 centímetros. Esto, dependiendo del ancho del dobladillo, lo podríais combinar con la técnica anterior de la cinta de carrocero. Una vez que tenemos los dos pespuntes de guía hechos, volvemos a poner la puntada en su forma normal, al ancho que trabajéis normalmente, y la tensión en su punto estándar. ¿Qué hacemos ahora? El primer pespunte ya nos dice dónde tenemos que hacer la primera doblez y después tenemos el segundo pespunte que nos marca la segunda doblez.
Y ahora simplemente en los pespuntes de guía que habíamos hecho, como lo hemos hecho con la tensión muy flojita, si estiramos, quitamos el pespunte. Y ya lo tenemos. El último tip es para cortar tejidos, cortar y marcar tejidos fluidos, como puede ser una gasa sifón. Para cortar este tipo de tejidos que en principio bailan mucho al marcarlos, al intentar marcarlos, cortarlos, el tejido baila, se mueve, lo que haremos es colocar una tela tipo un tafetán de algodón, en fin, un tipo de un popelín, un tejido de este tipo que tiene cierta porosidad y por lo tanto lo que hace es frenarnos el movimiento del tejido fluido. Nos colocamos sobre la mesa este tipo de tejido o por ejemplo un corcho que también tiene como esa rugosidad en la superficie, pero bueno, un corcho no nos da, un tejido nos da para cubrir mayor superficie, no creo que nadie tenga un corcho súper gigante, en fin. En todo caso nos ponemos el tafetán y encima colocamos nuestra tela. Mirad, voy a marcar una línea recta y si vamos con cuidado podéis ver que no se me está moviendo al marcarla. Y claro, yo luego no solo corto lo que es la gasa, no voy a cortar el tejido de abajo. El tejido de abajo simplemente es como un tapiz de base. Por ejemplo, podríais colocar pues en una mesa un mantel, ¿no? Los manteles suelen ser también pues eso, de un tejido de algodón o mezcla de algodón, que suele ser tafetán, que tiene también el entramado así un poco abierto, que es algo rústico y por lo tanto nos va a dar esa rugosidad que nos frena la fluidez del tejido que pongamos encima. Y hasta aquí este tutorial. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros al canal, darle like o dejar un comentario abajo en la cajita. Tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.